La venganza será terrible, es el título. Porque estoy hablando de la venganza, entre comillas, política de Milei. Y más que será, está siendo terrible. Nosotros te lo anticipamos ya. Sabíamos que esto iba a pasar. ¿Y saben por qué? Porque el dato de inflación de abril no dio como muchos suponían, 4 o 5 o 6. Enseguida lo vamos a hablar con Fausto Espotorno. Dio menos de 3. Exactamente 2,8%. Casi un punto abajo con respecto a la de marzo, que se elevó hasta 3,7. De hecho, el presidente no dejó pasar ni 15 minutos después de las 4 de la tarde para postear el siguiente tuit. Compartámoslo. Vamos, Toto, les recuerdo que varios sicarios con micrófonos y econochantas decían que la tasa de inflación del mes de abril saltaría a niveles del 5% al 7%. El dato, 2,8%. A los que tengan ganas de divertirse, les propongo que vayan y armen el archivo de Mandriles. Y entonces empiezan a bajarle muchos de sus colaboradores un archivo donde le pegan a Dios y a María Santísima. Vos lo viste, Luis Asulla, ¿no? Me lo estabas mencionando antes de entrar a la preproducción. Sí, se acordaron de varios. Rápidamente las redes sociales hicieron lo que vas a seguramente mostrar. Bueno, fíjense, yo les pido que me sigan con mucho detenimiento, con mucho detenimiento, a nuestra querida audiencia. Lo cierto es que algunos economistas, después de las primeras declaraciones alarmistas con respecto a la inflación, fueron para atrás, recogiendo el barrilete y ajustando a medida que los precios bajaban o se retraían. Por ejemplo, Orlando Ferreira y Asociados, ya cuando hablemos con Espotorno, en esa consultora trabaja Espotorno, terminó dándole la inflación, que hoy el INDEC dijo que era de 2,8, 2,5. A Camilo Tiscornia, 2,8, y así. Pero, por ejemplo, a Equilibra, de Martín Rapetti, le terminó dando 3,3%. Y a EcoGo, de Marina del Poyeto, le terminó dando 3,2%. Milei, con Rapetti, con Marina del Poyeto, se ve estar matando de risa. Vos sabés que Milei a Del Poyeto le dice Dalpifieto. A ver, lo hace a conciencia. Es parte de su discurso de poder y también de campaña. Y de repente hablas pestes, en público y en privado. ¿Y por qué esta vez? Es muy importante que analicemos esto. ¿Por qué esta vez algunos economistas se equivocaron tanto en su primer pronóstico? Porque apostaron a que después de la salida del cepo, el dólar se iba a mover hacia los 1.400 pesos y no hacia los 1.000 pesos, como lo anticiparon. Más de una vez, no solo Milei, el ministro Caputo, sino también el director del Banco Central, Federico Furiase, dijo el dólar va a estar más cerca de los 1.000 pesos que de los 1.400. ¿Lo ponés a Furiase, por favor, si lo tenés? Si mirás el dólar, se salió del cepo y el dólar, ¿qué pasó? Estaba en 1.360 el dólar libre. Y el dólar lo que hizo fue converger al dólar está muy cerquita del dólar oficial del viernes antes de la salida del cepo. Cuando me preguntaste por qué estaban los fundamentos dados para ir al piso de la banda, tiene que ver con esto. Porque nunca tuviste una macroeconomía que tiene superávit fiscal, cantidad de dinero fijo y ahora tiene el Banco Central recapitalizado con 20.000 millones de dólares. Bueno, esto lo vienen explicando una y otra vez. Me siguen hasta acá, ¿no? Es muy interesante lo que pasa, porque la economía se convierte en política, rápidamente. Pero no fueron solo las apuestas del equipo económico, sino también fueron las acciones del equipo económico. Por ejemplo, el tuit de Caputo pidiendo a los hipermercados que no convaliden los precios preventivos de los proveedores fue crucial. Debe estar por ahí, ponelo cualquier cosa. El otro posteo de Caputo advirtiendo a las automotrices que el mercado no iba a convalidar los aumentos de los vehículos fue también crucial. Un mensaje fuerte para el mercado. O el mensaje de Milei hablando del principio de imputación de Menger, que termina con a los que vayan a aumentar los precios se van a tener que meter los productos. Bueno, que lo diga Milei. Un hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovecha nada, subió el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1.200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. ¿Se entendió eso, no? De hecho, Caputo hoy
hoy el Instituto Argentino de Finanzas anunció baja de precios en muchos productos de consumo masivo. Ayúdenme si me olvido alguno. Celulares, televisores, aires acondicionados, ahí está, aires acondicionados, aluminio, autos, indumentaria, calzado. Y la Secretaría de Comercio dio un ejemplo concreto para calcular cómo, producto de la disminución de los impuestos internos, de los equipos electrónicos y otras cosas, y la baja de aranceles de importación, esas dos medidas, ¿cuánto costaría un celular iPhone 5G? Hizo el cálculo, ¿no? Y el dato es muy interesante y fuerte. Pasaría, en la Argentina, ¿no?, de los $2.500, más caro del mundo, ¿no?, que hoy valdría, si lo compras acá, un iPhone 5G, a $1.796. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir? Y cómo el gobierno acciona, comunica y opera sobre la realidad. Pero Milei y el equipo económico están exultantes, diríamos, porque no solo los precios de los equipos electrónicos estarían bajando, también lo estarían haciendo productos de consumo masivo, como por ejemplo el aceite, la harina, el agua, las gaseosas, de las marcas más vendidas. Nosotros hablamos constantemente con Fernando Saore, que es el vice de los almaceneros, de la Federación de Almaceneros. Y le pedimos que nos mandara la información concreta sobre lo que está sucediendo en su propio mercado de cercanía, el de él, y nos mandó este video. Harina, Leudante, la conocemos, ¿no? Es una marca conocida. La estaba vendiendo en 1.790 pesos. Bueno, la fui al mayorista, la compré para reponerla y ahora la puedo vender en 1.300. ¿Seguimos? Seguimos. Porque si los precios bajan también hay que mostrarlo, ¿cierto? Siempre nos quejamos porque suben. Fíjense en lo que es todo lo que es queso crema. Todos estos quesos crema hoy estaban a un precio de un 30% más. ¿Bajaron? Bueno, bajamos los precios, tanto en esta marca como en esta marca. ¿Siguen bajando precios? Siguen bajando precios. Y por ese lado va la Argentina. Bueno, ahí lo tenés. Y entre los posteos que el presidente subió, acá me quiero detener, hay uno que involucra a La Nación, el diario La Nación. Lo que subió el presidente es el posteo en el que, citando a 8 analistas diferentes, se puede leer el título de tapa que dice, fíjate la fecha, 16 de abril, tras el fin del cepo, prevén que la inflación de abril y mayo estaría entre el 4 y el 5%. Y Milei, a partir de esto, tomó la tapa de La Nación y escribió en su cuenta de ex. Quiero ser textual, ¿lo ponen, por favor? A ver, ahí está. La Nación, imagino que si pueden mostrar decencia pedirán perdón por esta tapa petardista. Esperemos a ver si piden disculpas. Chao. Pero el presidente, y también la gente que trabaja con él, se lo debería decir. Porque muchos trabajan de exacerbarlo al presidente, ¿eh? Para, a ver si no vaya a hacer cosas que se enoje conmigo. Pero el presidente omitió subir a su cuenta otra tapa de La Nación. En este caso, la del lunes 28 de abril, en la que se puede leer, por favor, ponelo. Inflación, pronostican que será más baja en abril por un menor impacto del dólar. Y en la bajada que estás viendo se aclara. Consultoras privadas la ubican entre el 2,5% y el 3,8% según sus últimos relevamientos. A ver, para que entendamos todo, desde la perspectiva de Milei, la segunda etapa de La Nación no es tan relevante como la primera. Se ríe Gasulla. ¿Qué te reís, Luisito? No, es un poco injusto, bueno, enojarse con la tapa de La Nación. No, a ver, dice, desde la perspectiva de Milei, lo estoy adivinando, deduciendo. Che, esa etapa, la primera etapa daña la confianza del plan económico. Ahí están las dos. Y desde la mirada de los editores de La Nación, con los que yo hablé hoy, primero, la inflación del 2,8% es una muy buena noticia para todos, y lo dicen. Y a esa primera etapa argumentan los editores, y hay que escucharlo, nadie es el dueño de la verdad, pero hay que escucharlo, tampoco se le puede atribuir mala fe. ¿Por qué? Porque hablaron con un montón de economistas, 8 o 9. Los economistas tienen que analizar por qué se equivocaron tanto en todo caso. Pero Milei sigue creyendo cada vez con más intensidad desde la salida del cepo que quieren hacerle daño al gobierno y al mismo. Ah, me quiero parar acá. Se subieron a ese tuit de Milei
Adorni, Martín Menem, Kirchner, una persona muy respetada y respetable y muy amable del equipo económico. Ahí está. Se subieron. Todo. Puede ser que tanta gente se... Bueno, la verdad que tiene... Yo no voy a hacer una defensa corporativa de nadie porque no es mi estilo. Y yo me defiendo solito. Pero, che, hubo una segunda etapa. Entonces, por lo menos, hay que tener la honestidad intelectual de mencionarla, sin hacer mucho ruido. Pero, a ver, ¿qué le pasa a Milei? Desde que se levantó el cepo, no quiere ni puede dejar pasar ni el más mínimo desliz, como decía ayer. Y menos en el final de una campaña electoral para las elecciones del domingo. Por lo tanto, todos los que hicieron acuerdos con el fondo, sin esa restricción y que se quejaron del modo de la masterclass que le metimos a la política y que les duele, porque todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el fondo, por el Congreso, empezaron a llorar como siempre los ñoños republicanos. Que dicho sea de paso, la verdad, digamos, no me importan sus sentimientos. Yo juego dentro de la ley, soy bilardista. Y dentro de la cancha vale todo. Todo lo que permite el reglamento. ¿Estaba permitido en el reglamento? Sí. Bueno, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Importante entender esto. Juega Milei en el fleje. Dentro de la ley, pero en el fleje. Para enfrentarlo políticamente o para comprender por qué dice lo que dice, hay que comprender esto. Yo juego en el fleje. Y pero mirá, esto está mal. Y no sé, y la ética, y no. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, yo juego en el fleje. Listo. Tachame la doble. Te puede gustar o no, pero es así. Además del anuncio, el decreto de migraciones que incluye las deportaciones express y el fin de la residencia gratuita, ahora le voy a preguntar a Jorge Macri, entre otras cosas, está el jefe de gobierno de la ciudad acá en el piso, a ver, ¿cómo va a reaccionar con respecto a los hospitales, por ejemplo, cuando vengan los extranjeros y no tienen el seguro médico? Además de eso, la baja de aranceles de los celulares, Manuel Adorni, me parece, es una fuerte hipótesis, no estoy seguro, pero es probable que anuncie mañana, por fin, la implementación de la dolarización endógena. A ver, ¿cómo te facilita el gobierno que pueda sacar los dólares del colchón? Pero sus competidores en la ciudad le están echando en cara a Adorni que se viene mezclando demasiado su rol de vocero presidencial con su candidatura a legislador en la ciudad. De cualquier manera, Adorni es Milei y a él no le importa tampoco. Igual que Milei, que hoy lo volvió a sugerir, entiende que el PRO ya es una fuerza política obsoleta. Creo que el PRO está en un problema complejo y que se está transformando en un partido prácticamente vecinalista. ¿Por qué? Porque ha quedado obsoleto, porque la gente ya entiende que no son parte de la solución, que han sido parte de la solución durante un tiempo y que en lo que respecta a lo nacional no han hecho las cosas suficientes y han logrado que vuelva el kirchnerismo al poder, y en la ciudad de Buenos Aires han quedado obsoletos y ya no son parte de la discusión para frenar al kirchnerismo.